Padre amado, en esta hora te damos gracias, gloria y honra, porque algo que me encanta y es que tú dices que donde hay dos o tres, ahí tú estás. Y en este remanente de mujeres, aleluya, están dispuestas a creerte, a recibir la palabra que tú nos vas a dar en esta hermosa mañana. Yo sé que en cada palabra, Señor, hay una vivencia y que nosotras la vamos a sostener. Padre, gracias, Señor, por lo que tú traes. Gracias por lo que tú has depositado en ella. Bendícela de una manera especial. Ese tema está en tus manos. Ley de adopción está en tus manos. Te pedimos que te glorifique de una manera especial y que la bendiga de antemano en el nombre poderoso de Jesús, y que los que están ahí escuchando a través de esta plataforma podamos ser edificados, que podamos anotar todo lo que usted va a decir en esta mañana. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga. Amén, amén. Entonces le damos la bienvenida a la maestra y abogada Angélica Lazo y a la pastora Jasmine. Los micrófonos son suyos. Bienvenidas, amadas mías, Dios le bendiga a ambas. Para nosotros es un privilegio. Dios le bendiga. Por aquí detrás de cámara estoy presente. Muchísimas bendiciones del Señor. Por ahí debe estar la pastora Jasmine. Para nosotros es un privilegio que el Señor nos regala poder compartir con ustedes su maravillosa palabra y sobre todo pues seguir con un tema tan importante dentro del cristianismo, dentro del reino de los cielos. Entonces, no sé si la pastora Jasmine esté por ahí. Amén, ya claro que sí. Vamos a continuar. Nosotros estábamos trabajando la vez pasada que me invitó la doctora Oceanía, la ley de la adopción. Generalizamos la ley, la miramos de una manera general, pero hoy vamos a puntualizar ciertos ítems, ciertos términos que son importantes para manejar dentro de la ley de la adopción. Lo primero que vamos a mirar es por qué era necesaria la adopción, por qué se dio la adopción, cuál fue la necesidad de la adopción. Entonces, decíamos la vez pasada, en el devocional pasado, que la adopción es un acto solemne, ¿sí? Explicábamos en qué consistía el acto solemne, que era cumplir no solamente con la voluntad, sino con los requisitos de ley, y veíamos que esto se materializó en la cruz del Calvario. Entonces decíamos que la adopción es un acto solemne mediante el cual el pater familias, porque acordémonos que cuando estamos hablando de adopción, hacemos relación al libro de los Efesios en el capítulo 1, versículos del 3 en adelante, que es donde Pablo da a revelar el misterio de la iglesia. ¿Por qué el misterio de la iglesia? Porque es que fue algo que Dios tuvo escondido antes de Cristo y no se lo dio a conocer a ninguno de los profetas, a ningún sacerdote y a ninguno de los reyes. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el término iglesia nunca se manejó. El término de la iglesia viene a manejarse directamente por Cristo cuando Pedro hace la declaración de fe que le dice, y vosotros, ¿quién dices que soy yo? Porque primero él pregunta, ¿ustedes quién han escuchado? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y entonces empezaron a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta del Antiguo Testamento. Y él les hace la pregunta, le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Muy importante este punto porque como lo tratábamos y lo vamos a seguir tratando esta tarde con la doctora Jasmine, con el poder del Espíritu Santo, Jesús no se autoproclamó el Hijo de Dios. Jesús no a todo el mundo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. No. El cielo dio testimonio de que él era el Hijo de Dios. Y cuando él le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro, por el Espíritu Santo,
Santo le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que nos da a entender que el Hijo es revelado. El Hijo es revelado, debe ser revelado por el Padre. Entonces, con base en esta confesión de fe es que Jesús dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la confesión de fe que Pedro había hecho de Jesús. Por eso en ese momentico hago un paréntesis y le digo a la hermana que en el chat está pidiendo oración por unos familiares que en este momento se encuentran aprisionados por unos vicios, que efectivamente oraremos por sus familiares, pero no oraremos por liberación, sino oraremos para que Jesús les sea revelado, para que el evangelio de salvación les sea revelado, porque la verdadera liberación del cristiano no está en reprender al diablo ni echarlo fuera. La verdadera liberación del ser humano está en que Cristo les sea revelado, el evangelio de la gracia del Señor les sea revelado. Es lo único que puede liberar de las cadenas al hombre. Y Dios ha hecho propicia esta mañana para que a esta hermana precisamente le llegue este mensaje. Oremos, oremos, pero no para que a sus familiares se les salgan los demonios o se les salgan los vicios o todo lo que les está aprisionando, sino para que Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en quien tenemos vida eterna y en quien tenemos libertad, les sea revelado a estos familiares suyos y ellos puedan aprender a vivir bajo la gracia, el socorro, la misericordia, el amor y la bondad del Padre. Entonces, nosotros aquí estamos viendo el misterio de la iglesia. Y cuando Pablo, a quien se le revela el misterio de la iglesia, lo da a conocer mediante el libro de los Efesios, ¿sí? Dice en qué condición nosotros hacemos parte de este cuerpo de Cristo, de esta iglesia. Cómo fue el tratamiento, cómo fue el procedimiento, cómo fue el proceso que se llevó a cabo. Entonces es lo que hoy vamos a mirar porque era necesaria, y la hermana que pidió la oración nos está dando la razón de por qué era necesaria la adopción, de la condición en la que nosotros estábamos. Nosotros, de pronto, los que estamos aquí reunidos, no tuvimos que enfrentar directamente problemas de drogadicción, pero éramos adictos y esclavos de otras cosas, de otros vicios, de otros pecados, de otros resabios que iban en contravía de la santidad de Dios. Entonces, esa es la razón de ser de la adopción. Entonces, decíamos que la adopción, en el contexto histórico en que se escribe el libro de Efesios, que es el siglo I, en la Roma del siglo I, es decir, el Imperio Romano, la adopción era un término jurídico, ¿sí? Que se utilizaba en Roma y era un contrato. Miren esto, era un contrato. Entonces ya va formándose usted la idea en su mente. ¿Por qué Jesús en Juan dice tetelestai, consumado es? Está diciendo que él cumplió, que él pagó el precio, que él llegó hasta las últimas consecuencias por nosotros. Entonces la adopción es un contrato solemne mediante el cual la figura jurídica de Roma, un pater familias, que era un hombre, no una mujer, un hombre, ¿sí? Podía adoptar o prodigar hijos que por naturaleza no eran de él, no podían ser de él, o sea, no eran engendrados, porque los hijos naturales son aquellos que son engendrados, es decir, se conciben de manera biológica. El hijo adoptado no puede ser concebido de forma biológica. Por eso la palabra de Dios, cuando nos da el esquema de toda la palabra de Dios, el mensaje central de la palabra, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ese unigénito quiere decir que la única raíz, el único gen del Padre es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros por naturaleza somos hijos de Dios. Tuvimos que ser introducidos en la familia de Dios por la adopción,
porque nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios estaban en una guerra, literalmente en una guerra. Y ustedes van a decir, ¿cómo así que estábamos en una guerra? Claro que sí. El libro de los Romanos, que es la carta más teológica de la Biblia, mi libro preferido de la palabra del Señor, yo lo amo todo, pero prefiero Romanos. En el capítulo 5, versículo 1, que dice los resultados de la justificación mediante la fe, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el primer resultado de la justificación por la fe o mediante la fe es que entramos a una conciliación, una reconciliación con Dios. Volvemos a hacer las paces con Dios. Esto me da a entender que nosotros estábamos en guerra constante con el Señor por nuestra naturaleza. Entonces, aquí sí quisiera que la pastora Jasmine nos introdujera en lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios y por qué motivo no podíamos estar alineados con Dios antes de Cristo Jesús. Ahora sí, pastora Jasmine. Amén. Y es que para antes de entrar a eso tenemos que entender lo que significa paz con ese verso que Angélica acaba de traer. Y paz no es lo que mucha gente piensa que es ausencia de problemas. Paz es estar unidos con Dios de tal manera que podamos procesar todas las cosas con el pensamiento de Él. Y eso es poderosísimo, porque definitivamente jamás vamos a poder experimentar la paz de Dios que viene a través de la adopción si no estamos en paz con Dios. Solamente podemos estar en paz con Dios cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces le permitimos la entrada a nuestra vida. ¿Y qué fue lo? ¿Estás en mute? Discúlpenme. ¿Y qué fue lo que sucedió con nosotros, con esa naturaleza? Lo acabo de postear en el chat, Romanos capítulo 5, verso 12, y voy a leer en la versión La Voz. Y mire cómo dice, considere esto, el pecado entró en nuestro mundo por medio de un hombre, ¿verdad? Sabemos eso en Génesis capítulo 3. Adán. Y a través del pecado, la muerte siguió en persecución. La muerte se extendió rápidamente para infectar a todas las personas de la tierra mientras se dedicaban al pecado. Entonces, es ahí donde tenemos que entender lo que Angélica está exponiendo. Por eso es que nuestra naturaleza cambió, aunque en el diseño original estaba y está el que nosotros podamos tener comunión con Él, con el Padre. Lo que nos da a nosotros vida es la comunión con el Padre constante. Eso es lo que nos da vida, lo que vino Cristo a rescatar y a devolvernos, a reivindicarnos, a restituir es esa vida con el Padre. Pero por causa de ese pecado que entró, vino la muerte. ¿Y qué es muerte? Separación. Separación. Por eso es que el Padre, y yo sé que ahora Angélica ya pronto va a entrar en eso, que ya tenía un plan, a él nada le pasa, esto no es, a él nada lo sorprende, a él nada lo sorprende. Él tiene todo, como decía, ¿verdad? Aquellos que saben este programa, fríamente calculado. Él tiene todo en control. Recuerden eso que hablábamos el martes. Él nunca pierde el control. Él ya había hecho provisión para entonces podernos regresar, pero ahora con una posición mucho más alta. Pero es importante que nosotros entendamos la necesidad de la adopción, porque por causa del pecado entró la muerte, que es la separación, y por causa de esa separación ya no había una relación, ya eso se distorsionó de tal manera que no había manera de dar evidencia de ese diseño con el que nosotros llegamos.
La única manera de nosotros poder dar evidencia y ahora con una posición mayor por medio de Cristo es el nosotros reconocer nuestra condición. Número uno, ¿qué condición? De que el pecado, y todavía, mire, ahorita dijo Angélica muy magistralmente, nosotros estábamos en guerra con Dios. Yo diría que todavía esa guerra está, porque si dejamos que la carne sea la que domine, la guerra va a seguir. Entonces es importante que nosotros permitamos al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a conocer la verdad, que es el que nos revela al Hijo, a Jesucristo, como dijo Angélica, el Hijo tiene que ser revelado. ¿Y cómo es revelado? Por medio del Espíritu Santo, para entonces nosotros reconocer nuestra condición de pecado, de muerte total, de separación total, para entonces nosotros poder reconocer al Hijo y cómo Él, por medio del sacrificio de esa sangre preciosa, y como Hebreo magistralmente nos muestra al sumo sacerdote que se ha puesto por nosotros, que sabe nuestra condición, pero que también no nos deja en la misma si nosotros nos arrepentimos a reconocer lo que nos separa. Angélica, continúa. Muy propicia es la pregunta que hace Karen en el chat para lo que viene a continuación. Gloria al Señor, el Espíritu nos tiene en la unidad del cuerpo. Karen dice, pecamos todo el tiempo, entonces, ¿cómo se puede definir la relación que tenemos con el Padre? Porque por más que hago lo posible por no pecar, lo hago. Es una batalla diaria y al final del día me siento tan mal porque siento que he fallado. Mira, Karen, lo que estás haciendo es con palabras modernas citar a Pablo en Romanos 7. Bueno, entonces yo decía que Karen está citando a Pablo en Romanos 7, porque precisamente Pablo, de una forma magistral, nos presenta esta guerra que la pastora Yasmin nos acaba de dibujar. Nos presenta la guerra que la naturaleza humana o pecaminosa del hombre mantiene con el Señor. En Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 24, podemos encontrar que Pablo cita lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo. O sea, no, Pablo, la mente de Pablo no es capaz de comprender lo que su naturaleza carnal y pecaminosa lo lleva a hacer. Pues no hago lo que quiero, es decir, él tiene un querer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mi naturaleza humana, no mora el bien. ¿Por qué no mora el bien? Porque la naturaleza humana fue heredada de Adán. Aquí miremos esto y es muy importante. Y lo vamos a ver ahora. Nosotros genéticamente, es genéticamente que hemos heredado el pecado, porque la genética del hombre fue modificada en el huerto del Edén a causa del pecado. Ahora vamos a ver cómo se sucedió esto. El hombre fue creado y diseñado directamente por Dios. Y el hombre tenía la capacidad de comprender la mente de Cristo en el huerto del Edén. Tenía la capacidad de tener una comunión diaria, constante y permanente con su Creador. Las capacidades del hombre, el diseño original del hombre eran capacidades que nosotros ahora, en este momento, podemos llamar sobrenaturales. Adán tuvo la capacidad de bautizar o de ponerle nombres a todos los animales sobre la tierra. Y yo le aseguro que una ballena no salió del mar y se vino caminando para donde Adán y le dijo: hola Adán, necesito que me pongas un nombre. Adán le colocó nombre a los animales que estaban en las profundidades, en los animales que están en las alturas, en los animales que están en la tierra. Entonces las capacidades de Adán hoy en día nosotros las podemos llamar sobrenaturales. Pero Dios mío, Angélica, esto está fuerte. Dios mío, dale, esto es tremendo. Aleluya. Entonces, estas capacidades, cuando el hombre peca,
son desarraigadas del hombre, por eso es expulsado. Es que el hombre no fue expulsado de un lugar geográfico del planeta. El hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Por lo tanto, la capacidad sobrenatural o divina que existía dentro del hombre es desarraigada. Esa es la muerte que viene al hombre, y entonces el hombre queda con la genética modificada. Y no solo con la genética modificada, sino que todo lo que estaba bajo poder y autoridad del hombre es modificado. Por eso las rosas tienen espinas. Por eso la fiereza en los animales. Esto es modificado porque la genética directamente sufrió las consecuencias del pecado. Los genes del hombre en ese momento fueron modificados. Entonces, por eso Pablo en Romanos 7 dice que en la carne de él no mora el bien, en su naturaleza humana no mora el bien, sino que mora el mal. Porque el querer el bien está en mí, dice Pablo, pero no el hacerlo. O sea, la voluntad de él no le da para accionar lo que él quiere hacer, sino lo que no quiere hacer. Es decir, que está diciendo, estoy bajo esclavitud. Algo por encima de mí me está dominando. Ojo aquí. Ejemplo, cuando una persona sufre un accidente y su vértebra se ve lesionada, el cerebro le da y pierde la movilidad, la funcionalidad de sus extremidades. Cuando el cerebro le da la orden a las piernas, digamos, que se paren, que se levanten, que se muevan, ¿el cerebro está dando la orden? Claro que sí, pero debido a la fractura que hubo, al daño que hubo, ¿sí? Esa conectividad nerviosa no responde. Y eso es lo mismo que Pablo aquí está diciendo. O sea, yo quiero, pero no puedo porque hay algo que me bloquea, hay algo que me domina, y lo que yo sé que es bueno y que quiero hacer, porque Pablo conocía la ley, Pablo sabía que le era agradable al Señor, eso no lo puedo hacer debido al pecado que mora en mí, dice Pablo, ¿sí? Entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que nosotros hemos llamado la ley de la costumbre, que se revela contra la ley de mi mente, ojo, de mi mente, o sea, él es consciente, y que me lleva cautivo, es decir, esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso Karen aquí en palabras modernas nos está diciendo lo que Pablo está diciendo ahí. Y efectivamente el ser humano está a diario en una lucha constante con él. Créanme algo, el inconverso, no hay día que en su soledad, en las horas de la noche, él mismo se cuestione y se diga, ¿yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Por eso en la cruz del Calvario, cuando Jesús hace sus alegatos, él no dice, Padre, mírame, yo tan santo, sin mancha y sin arruga, y mira cómo me vilipendiaron, mira cómo me torturaron. Él no dijo esto. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús era consciente de que a consecuencia del pecado, la conciencia del hombre había sido cauterizada, y por mucho que quisiera el dominio que el pecado tenía sobre él, no lo dejaba actuar. Si el hombre fuera consciente del mal que causa con su proceder, créanme que no procedería así. Por eso necesitamos a Cristo Jesús que nos sea revelado. Hermana Ramona, su familia necesita que Cristo le sea revelado. Eso es lo que necesitamos, la revelación del Espíritu, de la palabra por intermedio del Espíritu Santo.
la revelación de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Esta es la radiografía de la naturaleza humana, la naturaleza que mantiene en guerra con la naturaleza divina. Los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido adoptados e introducidos a la familia de Dios, por el poder de la palabra en nuestras vidas, por la relación diaria y constante con el Padre a través de su Hijo, hemos sido renovados cada día, nuestra mente, nuestro pensamiento, porque la renovación no es otra cosa que el arrepentimiento, metanoia, que significa cambio de mente, lo que me lleva a un cambio de actitud. Y de esa forma nosotros somos transformados. Juan decía, hijitos, esto les digo para que no pequen, pero si pecáis, abogados tenemos a Jesucristo el justo. El cristiano, mientras esté en la tierra de los vivientes, tendrá que lidiar con el pecado. Una cosa es que el cristiano peque y otra cosa es que practique el pecado, porque el que practica el pecado no es hijo de Dios. Es la diferencia muy Explica clara. eso ahí, Angélica, explica lo que es importante. Una cosa es pecar. El cristiano cayó en pecado por una debilidad, por una flaqueza, digámoslo, excusémoslo, involuntariamente, dijo una mentira, pero inmediatamente ahí está el Espíritu Santo que le trae metanoia, el arrepentimiento, y el cristiano inmediatamente cambia ese proceder y ahí no vuelve a caer. Pero el cristiano que practica, es decir, constantemente está pecando y deleitándose en ese pecado, no es hijo de Dios. Se autodenomina cristiano o se llama hijo de Dios, pero no es un hijo de Dios. Entonces, esta es la radiografía que tenemos, por eso es tan importante que nosotros entendamos la necesidad que teníamos de ser adoptados por esta guerra que se vive en constante con la naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nosotros decimos, Cristo murió por mí, y amén, hermano, así es. Yo digo, Cristo también murió por mí, pero Cristo en primera instancia, lo digo yo y me responsabilizo de lo que estoy diciendo. Cristo en primera instancia no murió por usted ni por mí. Cristo murió para vindicar el carácter santo del Padre, que había sido mancillado por nuestros delitos y pecados. Porque quien demandaba justicia era la santidad de Dios, que había sido mancillada por el hombre. Y una vez esa demanda de justicia queda satisfecha en la cruz del Calvario, por eso Cristo es nuestra expiación y nuestra propiciación, ¿sí? Ahí sí nosotros somos salvos por gracia. Pero lo primero que hay que establecer es que la santidad de Dios, por la naturaleza pecaminosa del hombre, fue mancillada. Y eso había que resarcir ese daño. Y ninguno de nosotros estaba en capacidad por la herencia genética que traíamos del pecado. Solo él, que era santo, sin mancha, sin pecado, pudo hacerlo. Entonces, esta es la radiografía de la naturaleza del hombre versus la naturaleza divina de Dios. Vamos a continuar con el tema porque es un tema demasiado extenso. Aleluya. Entonces, volviendo al contexto histórico, ¿cierto? Quienes estaban legitimados en la causa en la Roma del siglo I, es decir, en el Imperio Romano, para regularizar los contratos de adopción, eran las instituciones jurídicas conocidas como los pater familias, que eran instituciones familiares. Roma era un imperio o una república que se fundamentaba en la familia, porque para Roma, imagínense, siendo paganos ellos, para Roma la familia era el núcleo de la sociedad. Roma se fundamentaba en la familia. Entonces, reconocían a un hombre con ciertas calidades que sin necesidad de estar casado podía adoptar o prodigar hijos, ¿sí? Y darles un estatus. Entonces, solamente podía adoptar quien tenía el estatus de pater familias en la Roma del siglo I.
Y entonces, ¿quiénes podían ser adoptados o tenían la condición de adoptabilidad? ¿Quiénes? ¿Por qué voy a entrar a este tema? Porque en las iglesias cristianas se ha predicado por décadas que nosotros éramos unos huérfanitos. Pobrecitos nosotros en la tierra, sin un papá y sin una mamá. Decían, entonces, el Señor como nos vio huérfanos, Él le dio mucho pesar y nos adoptó. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Quienes estaban en condición de adoptabilidad, es decir, podían ser adoptados en la Roma del siglo I, contexto histórico, jurídico y social donde se escribió la carta de los Efesios, eran aquellos que estaban no emancipados y estaban en condición de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Cuando digo que no estaban no emancipados, es decir, que estaban bajo la potestad de otro pater familias. O sea, otro pater familia ejercía derechos de patria potestad sobre un hijo que este no era emancipado. Y sobre los esclavos. ¿Y quiénes eran esclavos? Aquellos que tenían un amo a quien tenían que obedecer. Entonces es muy importante que entendamos esta situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros estábamos esclavos. Lo acabamos de leer en Romanos 7. Cuando Pablo dice que hay una ley en mis miembros de la cual soy esclavo, la cual me domina. Y esto quiere decir que nosotros antes de Cristo éramos esclavos y antes de Cristo teníamos otro padre. Teníamos otro padre. Entonces, la pregunta aquí que nos debemos hacer es la siguiente. La pregunta aquí es, antes de recibir a Cristo, ¿quién ostentaba nuestra paternidad? Antes de recibir a Cristo, ¿quién ostentaba nuestra paternidad? ¿Quién contesta en el chat? ¿Quiénes creen ustedes? Si su papá o su mamá, ¿quién ostentaba nuestra paternidad? Maritza de la Cruz dice el diablo, Katia Japa dice el diablo, Blasina dice el diablo, Darlene dice el diablo, y efectivamente el diablo era el que ostentaba nuestra paternidad antes de Cristo, lo que hacía necesario la adopción. ¿Sí? Entonces, con esto se nos quita ese velo o esa falsa concesión que antes de Cristo éramos huérfanos, ¿sí? Entonces, porque éramos esclavos y éramos hijos del diablo, ¿sí? ¿Dónde encontramos esta respuesta que ustedes acaban de dar en el chat? ¿Dónde encontramos que antes de Cristo éramos hijos del diablo? ¿Dónde lo encontramos? Para allá vamos, Karen. ¿Dónde está? Katia dice en Juan 8:44 y efectivamente dice Juan 8:44 en la versión Reina Valera 1960. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, nos hacen una pregunta, y yo quiero que pensemos, porque la mente, nosotros acordémonos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos unidos formamos el cuerpo de Cristo. Y cuando estamos en esa unidad, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, pensemos. Miren esta pregunta. Dice, ¿en qué condición éramos hijos del diablo? Entonces, primero para saber cómo lo define la palabra, hay que mirar cómo, en el original griego, cómo define
la palabra padre. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Efectivamente, en el griego, porque acordémonos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hasta este momento estamos trabajando el Nuevo Testamento. La palabra pater, no sé qué es entonces acá, y tenemos que mirar entonces la palabra padre. Entonces, en el griego la palabra padre viene de la raíz pater. Está en la concordancia Strong con el número 3962 y efectivamente es una palabra primaria que significa padre literal o figurado, ¿sí? Padre o patriarca, ¿sí? Se refiere generalmente a los hombres, por eso yo les hacía el énfasis que quien podía adoptar en la Roma del siglo I era un hombre, nunca una mujer, ¿sí? Hace referencia a quien es progenitor, es decir, quien puede procrear o dar vida a un ancestro, a un padre, a un mentor o a un modelo, ¿cierto? En este caso, pues en Juan 8:44 hace referencia efectivamente, como ustedes lo postearon en el chat, a Satanás como el padre de todos los hombres que son malvados y depravados, es decir, la condición que nosotros teníamos antes de Cristo. Pues él es el modelo a quienes se parecen los pecadores y ellos tienen un carácter malvado, o nosotros antes de Cristo teníamos este carácter malvado, ¿cierto? Aquí yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién nos creó? Dios, dice Katia, muy bien. Dice la palabra de Dios que el primer pacto que se hizo en la eternidad fue entre las personas de la Trinidad, cuando dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es el primer pacto que vemos en la palabra del Señor. Entonces fuimos creados por Dios. Si estamos viendo que la palabra padre hace relación a progenitor o ancestro, ¿por qué entonces se le da al diablo el nombre de padre cuando él no nos creó, no nos engendró, sino que fuimos creados por Dios? ¿Ustedes han pensado eso? ¿En qué momento el diablo adquiere esta calidad de padre del hombre? Dicen, en la caída del hombre, cuando caímos. Bueno, sí, y esa es la respuesta general, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Volvemos a la explicación que estábamos dando en el huerto del Edén. Cuando Dios crea al hombre, acordémonos que Dios hace un pacto con el hombre que lo vemos en Génesis. Y Dios lo bendice y lo manda a fructificar y a multiplicar y a sojuzgar y a gobernar sobre la tierra. Es decir, que la autoridad directa en la tierra era el hombre. ¿Sí? Era el hombre. Ayer yo estuve en el devocional y el salmista Lenín Salcedo decía algo muy cierto. Dios no tenía autoridad para estar en la tierra. El hombre tenía la autoridad directa en la tierra. A consecuencia del pecado, lo que se da en el huerto del Edén es un intercambio entre Dios, entre el hombre y Satanás. El hombre le entrega a Satanás el dominio de la tierra y por ende de todo lo que en ella existe. ¿Dónde vive el hombre? En la tierra. Entonces ahí empieza una posesión, no una propiedad, porque Dios no perdió la propiedad. Ojo aquí, Dios no perdió la propiedad.
pero empieza una posesión, que es un hecho más, no un derecho. Empieza la posesión del diablo sobre la creación, sobre todo lo creado. Y entonces esto, como un intercambio, esto es lo que el hombre le entregó a Satanás. Y entonces, ¿qué recibe el hombre de Satanás? ¿Qué recibe el hombre de Satanás? ¿Qué recibió el hombre de Satanás? Su naturaleza, dice Patricia Flores, muy bien. La iniquidad que había en él. Porque si miramos Ezequiel 28 y el libro de Isaías, si mal no estoy, el capítulo 14, si mal no estoy, dice que él era perfecto, era el sello de la perfección hasta que se halló en ti iniquidad. Entonces, en el intercambio que se da en el huerto del Edén, el hombre le entrega a Satanás el dominio que tenía sobre la tierra y todo lo creado, para que éste empiece a hacer una posesión. Por eso se dice que él opera con legalidad. Y el hombre recibe de él la iniquidad que lo caracterizó cuando él se rebeló en contra del trono. Ese fue el intercambio que se dio en Edén. Por eso es que la palabra del Señor, cuando se refiere a Satanás en el Nuevo Testamento, se refiere como el príncipe de este mundo. Y quien lo llamó el príncipe de este mundo no fueron los apóstoles, fue el mismo Jesús, el príncipe de este mundo. Y en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 2, vemos que Pablo se refiere a él como el príncipe de la potestad del aire, lo que quiere decir que gobierna de la atmósfera hacia abajo. Me preguntan por interno que si se modificó la genética. Claro, ¿sí? Angélica, permíteme hacerte una pregunta. Señora. O no sé, para que nos expliques esto. Mira, aquí, por ejemplo, en mi país, yo no sé, en Colombia, se da que hay personas que tienen solares, que tienen terrenos y que están esperando que vaya aumentando para venderlo o para hacer una construcción. Pero aparece alguien que se mete en el terreno y nosotros se lo permitimos y lo dejamos. Y esa persona, nosotros sabiendo que ese terreno es nuestro, se mete, quizá lo sacamos o lo dejamos y a uno le dice, mira, en tu solar se metió alguien y empezó a subir una construcción. Entonces, cuando ya está la construcción, ya no es fácil, casi nadie saca a la persona de ahí. Esto se parece al permiso que nosotros le damos a Satanás de meterse en nuestras vidas. Explícalo, por favor. Tú como abogado. Doctora Oceanía, por eso les decía, en la posesión, Dios no ha perdido la propiedad. Mire el término que yo utilicé, Dios no ha perdido la propiedad, que es un derecho. Pero Satanás tiene la posesión. Aleluya, wow, Dios mío, qué explicación, Angélica. Detente ahí, por favor. Es muy necesario. Yo todos los días le doy gracias al Señor porque después de 20 años me vengo a dar cuenta yo para qué fui a una universidad de Derecho. Yo no fui a estudiar las leyes ni para entenderlas, comprenderlas, aplicarlas y prestarles servicios profesionales a nadie. Yo fui para poder entender esta maravillosa palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Miren, la propiedad es un derecho real que se tiene para ejercerlo sobre un objeto, una cosa, sin permiso de nadie, ¿sí? Eso es la propiedad, es un derecho real y es reconocido por todo el mundo. La posesión no es un derecho, es un hecho notorio y se adquiere por el paso del tiempo. Lo que usted explicaba, doctora Oceanía, aquí en Colombia se llama como prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene una propiedad y no ejerce su dominio sobre ella,
le da pie para que un tercero u otra persona la tome en posesión, le haga mejoras, ¿sí? A su gusto, pague los servicios públicos, la adecue y por el lazo del tiempo, ¿sí? Pueda solicitarle a la Administración de Justicia mediante un proceso de pertenencia que le adjudique ese inmueble debido a que él ejerció ánimo de señor y dueño. Mire, ánimo de señor y dueño sin serlo. A consecuencia de que quien sí era el señor y dueño, pues no ejerció su derecho, ¿sí? Entonces, aquí, en el ámbito espiritual, lo que vemos es que el Señor le entregó la tierra al hombre para que señoreara, gobernara, la sojuzgara, fuera el amo de la Dios mío. El amo de la tierra, para que mandara sobre ella, tuviera la autoridad directa de Dios sobre la tierra, y el diablo lo que hizo fue entregarle al diablo este señorío. Y el diablo que le entregó en este intercambio que hubo su iniquidad, de la que habla Ezequiel y el libro de Isaías. Porque él estaba lleno de iniquidad y no podía entregar sino eso. El hombre estaba lleno de bendición y entregó esto en manos de Satanás. Eso fue lo que pasó en el mundo. Por eso, el diablo ejerciendo esa posesión es que se convierte en el padre de la humanidad cuando está sin Cristo. Esto es lo que pasa, porque en el huerto del Edén se dio esta transacción, se dio esta negociación y hoy lo opera con legalidad. Ayer por eso el salmista decía, Dios no tiene autoridad para operar en la tierra. Y efectivamente dirán, pero es que la creó, efectivamente, pero Dios estableció en el principio las reglas de juego. El pacto que fue modificado, porque Dios le entrega al hombre y le dice, estas son las condiciones. Y cuando el hombre peca, vemos en Génesis 3:15, la modificación del pacto adámico. Y es cuando se introduce por parte de Dios, ¿sí? Los dolores del parto, el trabajo que el humanismo lo ha presentado como la dignificación del ser humano. Karl Marx en su libro La lucha de clases dice que el trabajo dignifica al hombre cuando el trabajo vino a consecuencia del pecado. Porque el hombre tenía las mismas cualidades de Dios, fuimos creados a imagen y su semejanza. El hombre si quería fresas no tenía que ir y sembrar la semilla, regarla y nada, sino como Dios nos creó, darle la orden a la tierra para que produjera. De su boca, hoy en día tiene que arar la tierra para que ella produzca. Esa fue la consecuencia de lo que pasó. Angélica, te amo, Dios mío, qué explicación. No. Yo me puedo pasar el día escuchando esto hoy, Dios mío. Angélica, yo quiero que por favor, no. El tema de que se hace difícil entender que Dios no tiene autoridad. No sé si yo quiero que tú vuelvas y hables de eso, por favor. Quédate ahí. ¿Cómo es que Él no tiene autoridad en la tierra? Bueno, el Señor establece, vamos a Génesis. Vamos a Génesis, ¿cierto? Hay que ir al principio. Vamos al libro de Génesis y ya les voy a decir. Vamos y nos ubicamos en Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad, aleluya, potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Después dijo Dios, ¿quién dijo? Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla
que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. A quien Dios le delegó su autoridad y su poder para juzgar la tierra, para gobernarla, para organizarla, para someterla. ¿A quién? Al hombre. Dios descansó en el hombre el gobierno de la tierra. El hombre era el amo de la tierra, así como Dios era el amo del hombre. Estas son las jerarquías que Dios estableció. Y cuando el hombre decide negociar con el diablo, prestar oídos a lo que el diablo le estaba diciendo, y cuando digo el hombre, hablo de la raza humana, transó con el diablo un negocio, una contratación. Experto Satanás en las contrataciones, por eso el libro de Ezequiel habla de las contrataciones. Y le planteó un negocio que al oído del hombre fue gustoso y entran en la negociación, por lo que a consecuencia del pecado se le entrega a Satanás por parte del gobernante de la tierra, que no era Dios sino el hombre, la posesión de esta, para que él sea quien gobierne temporalmente en la tierra. Por eso Jesús dice el príncipe de este mundo, no dice el rey, el príncipe de este mundo. Y Efesios lo llama el príncipe de la potestad del aire. Y cuando habla de la potestad del aire, hace énfasis del gobierno de Satanás de la atmósfera hacia abajo. Por tanto, Dios no tenía autoridad sobre la tierra, porque si así fuera, Cristo no hubiera venido por nosotros. Aleluya. Ahora, oye, Angélica. En condición de hombre. Cristo no vino en condición de Dios. Él vino en condición de hombre. Ahora entiendo, entonces, óyeme, de verdad, tengo... Perdón, doctora Oceanía, el credo de los apóstoles dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, unigénito, única raíz, el cual fue engendrado en el vientre de la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, para poder tener condición del hombre. Porque quien había negociado con el diablo era un hombre. Por tanto, quien tenía que revertir el trato, el contrato, la negociación y pronunciar el tetelestai era un hombre. Wow, por eso es que entonces ahora entendemos cuando dice Jesús, toda autoridad me es entregada. Wow, Dios mío, Angélica. A quien no se le reveló esta mañana esto, mire, siga. Entonces, estando claros aquí, vemos que en Génesis 3, ¿sí? Este pacto inicial que Dios hizo con el hombre tenía que ser modificado, ¿sí? Y entonces dice la palabra del Señor, y al hombre dijo, no a la mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita, ay, aleluya, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y quién portaba acción sino el diablo? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí lo que está haciendo el Señor es modificando el pacto, y al modificar se modifica la genética del hombre, el diseño original. Aquí se modifica la genética del hombre y lo expulsa Dios. Sigue el capítulo diciendo que el hombre fue echado del huerto. Él fue expulsado del huerto. Por ende, él no podía salir con las cualidades o capacidades que inicialmente Dios había puesto en él, sino con el intercambio, con lo que le había dado el negociador, el otro contratante, o sea, el diablo. Y lo sacó, dice el verso 23 del capítulo 3, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Lo que nos dice que solamente había un camino para volver a llegar al Señor, que era Cristo Jesús. Entonces, esta es la razón de que Jesús diga que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se establece entonces que la genética del hombre fue modificada, sus ojos fueron abiertos. Ahí es cuando Génesis 3:7 dice, y sus ojos fueron abiertos, ¿sí? Y entonces el mal, el conocimiento del mal viene a reinar en la vida del hombre, porque fue el intercambio que recibió del diablo, el conocimiento del mal. Y por eso la raza humana tiene efectivamente desde el principio un padre, que no es Abraham, sino el diablo. Bueno, entonces voy a terminar lo del padre del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? Entonces ya quedó establecido, número 1, que el hombre no era huérfano como lo han predicado en las iglesias cristianas, sino que tenía un padre, y ya vimos de dónde viene esa paternidad, ¿sí? De la posesión que se dio en el huerto del Edén por el intercambio que hubo entre Satanás y el hombre. Eso quedó ya establecido. Cuando la palabra habla de que es el diablo, la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa calumniador, ¿sí? Se hace referencia a Satanás, ¿sí? Que es el acusador, el adversario, el que siempre está seduciendo al pecado. Él es el autor de maldad física y moral. Por eso el libro de los Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que me dice es que mire al Calvario, donde hubo mi justificación, donde reconciliaron y donde me introducen a la familia del Señor para ser separada, porque la palabra dice que somos santos. El diablo, a diferencia de Cristo Jesús, es el autor de maldad. En él no hay ningún bien, está en contravía de los frutos del Espíritu Santo. Uno de los frutos que es la benignidad, porque en él solo se halla maldad. Solo sí y solo sí se halla maldad en él. Maldad física y maldad moral. Y se opone a todo lo que sea verdad, es decir, a Cristo Jesús. Y tiene la facilidad de seducir de todas maneras posibles para hacer desviar al ser humano trazado por el Señor. Acordémonos que cuando la palabra habla de torcerse, siempre habla de iniquidad. Y en quien se halló iniquidad fue en él. El libro, acordémonos, Ezequiel 28 e Isaías, no sé si es 12 o 14, me falla en este momento la mente, pero ahí hablan de él, de lo que se halló en él, de la rebelión que hubo en él.
Y eso fue lo que le pasó al hombre en el huerto del Edén. Por eso se nos hace difícil someternos a la ley. Por eso se nos hace difícil cumplir la ley. Por eso se nos hace difícil cumplir lo estatuido por Dios en su palabra. ¿Por qué se me hace difícil? Por esa naturaleza que infortunadamente hemos heredado. Porque es una naturaleza que de continuo va al mal. El Señor en Génesis 6 lo estableció. El corazón del hombre, y cuando habla de corazón, habla de pensamientos, de sentimientos, de voluntad, de raciocinio. El corazón del hombre va de continuo al mal. Entonces, los hijos del diablo, los hijos del acusador, son estos que siempre tienen un corazón de continuo a la maldad, al mal. Yo les amo y que tengan un excelente y bendecido día. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Angélica. Gracias, gracias por este banquete. Pero antes de terminar, por favor, la hermana Angie Cuevas para que haga una oración de despedida y de agradecimientos por estas palabras suyas. Amén. Amén, amén. Aquí estoy. Gloria a Dios. Padre Celestial, Señor, te adoramos. Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, porque solo tú la mereces. Padre, en este momento te doy gracias, Padre, por estas palabras que colocaste en la boca de la maestra Angélica, Dios. Te doy gracias por su vida, Señor. Te pido, Señor, que seas tú llenándola cada día más. Que seas tú tratando, Padre, con ella, Señor, en el silencio de la noche, cada día, Padre. Para que tú seas entregando, Señor, lo que tú necesitas que este pueblo, Señor, escuche, Padre, escudriñe a través de la palabra, Padre. Yo te presento su matrimonio, te presento todo lo que ella hace, Señor, el trabajo de sus manos, Padre. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que ella es una vasija de honra, Padre. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por esos dones, esos talentos que tú has colocado en ella, Señor. Que ella lo multiplica, Señor, y está dando el fruto, Señor, que tú necesitas que se dé en este tiempo, Padre. Padre, gracias por este devocional. Gracias por cada persona conectada, Señor. Gracias, Señor, por Oceanía Matos, Dios, te la presento de manera especial. Te doy gracias por ella también. Te doy gracias por cada persona de la administración de este devocional, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por lo que estás haciendo cada mañana en nuestras vidas, Rey. Gracias, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén.